Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Linda Rodríguez, estudiante de la Universidad Minuto de Dios del programa de Psicología, sexto semestre. Para esta ocasión queremos analizar y en este análisis quiero dar dos supuestos de lo que podemos entender en la película Memento. Memento se desarrolla bajo el personaje principal que se llama Leonard o Lenny, como algunos personajes lo llaman, donde hay un suceso en particular que desencadena esta trama y que a su vez nos pone en el análisis y nos da el espacio para poder tratar posibles trastornos, posibles traumas que pueda presentar nuestro personaje principal. El problema aquí, o el suceso que ocasiona toda la trama de Leonard y que le da sentido a este film, es la supuesta muerte o supuesta violación de la esposa de nuestro protagonista. En ese suceso ocurre algo que sin duda alguna deja al protagonista con una alteración, ya sea en su memoria, como hablaremos en el primer espacio de este análisis. Para comenzar, el primer supuesto que queremos plantear es la amnesia anterograda que sufre nuestro protagonista. Según él, es una pequeña alteración en la memoria a corto plazo, pero vemos que no se relacionan, la verdad. La memoria semántica y la memoria episódica son dos memorias declarativas que hacen parte de nuestro funcionamiento y del sentido de nuestra vida a nivel social. Según la película, hay una frase que se rescata y es: son hechos, no palabras. Por lo tanto, los hechos hacen que nuestra vida finalmente tenga sentido, nos ubica en el espacio y tiempo de este momento de vida, de este mundo. Pero nuestro personaje vivía tras este trauma con esta pequeña limitación. Por ende, nuestro personaje a su vez hace de las notas algo principal y primordial de dependencia para poder darle sentido a su día a día, y no solo a su día a día, a sus momentos, porque vemos que tiene al menos una duración como máximo de 25-30 segundos de memoria. Esto lo vemos en un suceso donde la personaje que lo acompaña tras la trama, llamada Natalie, lo insulta y tras 30 segundos aproximadamente él intenta no olvidar lo que acaba de pasar, pero se distrae su atención y se olvida la información, por lo que vemos que la memoria episódica se ve ocasionada por una lesión o una alteración. La memoria semántica, que es la memoria de nuestros conocimientos, permite actualizar la información. Tras la película vemos que este investigador, ¿sí?, quiere vengar la muerte y la violación de su esposa. Vemos que él tiene un folleto, por así decirlo, o un folder con la investigación y con todo lo que ha recopilado de información de los posibles violadores y asesinos de su esposa. Pero no es posible que él pueda actualizar la información, por lo que vemos que es para él necesario tatuarse su cuerpo, tatuarse sus brazos, tatuarse sus piernas, tatuarse su pectoral, para que se crea la necesidad de que no se olvide la información. Por ejemplo, vemos una escena de las escenas que están en gris, que es otra cosa importante de la película a resaltar, otro apartado importante a resaltar, que son estas dos realidades que podemos notar. Pero vemos que en la escena que está en gris hay un espacio en la película donde dice no contestar las llamadas y él está hablando por teléfono. Entra en un espacio o en un momento tan de estrés, tan de alteración, de ansiedad, de afán, que se vuelve o se nota la dependencia y la credibilidad que tiene en sus notas. También lo vemos con algunos sucesos que ocurrieron con Teddy, su amigo, que al principio de la película pensábamos que era el verdadero asesino, pero al final de la trama podemos dar cuenta de que no lo era así. ¿Qué vemos entonces? Vemos una alteración en su memoria llamada amnesia anterógrada y
o donde se ve limitada la capacidad de actualizar información y de almacenar como tal en la memoria episódica y en la memoria semántica. Algo interesante para resaltar es la memoria operativa. Es aquella que se compone del ejecutivo central, del bucle fonológico, de la agenda visoespacial, que nos ayuda a recopilar o que nos ayuda más bien a planear estrategias para actuar en las situaciones presentes que nos vemos. Esta memoria funciona con un almacenamiento de un almacenamiento limitado, es decir, que nos la relacionamos un poco con la memoria de corto plazo. No se ve lesionada esta memoria porque vemos que constantemente nuestro personaje principal tiene un objetivo planteado, ya sean sus notas, ya sea porque lo tiene tatuado y le ayuda a recordar. Algo importante, Sammy, este personaje tatuado en la parte de su mano, en su brazo izquierdo, como lo podemos notar, es importante y relevante porque al final entendemos que este Sammy no es más que nuestro querido Lenny. Lenny finalmente ocasionó en su esposa un coma por la insulina que fue aplicada, la dosis incrementada que fue aplicada de insulina en su esposa, como según él lo veía en Sammy. ¿Qué podemos también entender en eso? Entonces hay una memoria semántica alterada, una memoria episódica alterada, un trastorno amnésico anterógrado después del suceso, que según entendemos hubo un trauma craneoencefálico por el golpe contra golpe y la memoria se vio, como lo dije hace un momento, alterada. Una memoria operativa que quedó en completo uso, lo vemos en varias escenas donde recuerda por instantes los momentos, es capaz de planear las estrategias, me dirijo a tal lugar, voy hacia mi casa, reviso dónde queda mi casa, pero una memoria que se ve limitada. Ahora entonces también podemos encontrar un análisis psicológico, un espacio para la psicología, donde vemos que pudo ser también el resultado de una represión por el suceso de que él mismo ocasionó la muerte de su esposa. Algunos psicólogos han ahondado en este tema, como por ejemplo el licenciado en psicología y máster en psicopatología de la Universidad de Madrid, Luis Buonon, menciona que tal vez lo que ocurrió con Leonard fue un estrés postraumático. Permítame, cito las palabras de él. El trastorno por estrés postraumático es un trastorno mental clasificado dentro del grupo de los trastornos de ansiedad. Se caracteriza por la aparición de síntomas específicos tras la exposición a un acontecimiento estresante, que fue lo que ocurrió con Leonard, y extremadamente traumático que involucra un daño físico o de naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica para el individuo. Según este psicólogo, el estrés postraumático se ve mucho en los combatientes de guerra, por ejemplo, en las personas que estuvieron involucradas en la Segunda Guerra Mundial, según muchos estudios que ha puesto en evidencia nuestro psicólogo que estamos mencionando, pero también pudo ser el caso de Leonard. Tras el suceso del mismo provocar la muerte de su esposa, pudo ser que el estrés postraumático se hubiese puesto en evidencia, también involucrando una represión en este sujeto. Normalmente, como recurrentes recuerdos perturbadores se presentan en los individuos, evasión o adormecimiento de recuerdos del suceso, y también se da recuerdos retrospectivos en la mente de la persona. ¿Cómo relacionamos esta información con el caso de Lenny, como lo hemos mencionado antes, ante el segundo postulado que queremos hacer en este análisis? Según nuestro psicólogo, el funcionamiento anormal en la memoria de Lenny es el resultado de la represión de un recuerdo extremadamente traumático. Lenny es capaz de dar vida en su mente al personaje de Sammy. Este le da sentido a la vida de Lenny, y el haber asesinado a su mujer es resultado de un ente tan traumático
que crea un anti-yo, es decir, nuestro personaje de Sammy, del que aprenderá qué es lo que no debe hacer al momento de sobrevivir en su vida en la que no tiene memoria. Por ejemplo, según las palabras de nuestro psicólogo, acaba de sufrir Lenny este suceso tan traumático donde primero hay un robo, hay un choque, pero adicional a esto, mata, él fue quien produce la muerte de su esposa y se crea un anti-yo, un sujeto que tras la represión es necesario que él tenga vivo para decir, bueno, ese sujeto lo hizo así, yo no lo voy a hacer así. Y se crea el primer apartado de análisis, que son las notas. Hay una escena donde Lenny menciona que Sammy, abro comillas y parafraseando un poco, Sammy no pudo hacerlo, pero yo sí lo voy a hacer porque mi disciplina me hará llevar a cabo lo que quiero hacer, la venganza de mi esposa, tras las anotaciones que puedo tener tanto en las fotografías como en su cuerpo. No vemos que Sammy haya intentado o lo haya hecho, porque hay una escena donde su esposa muy ansiosa, le sugiere, le pide que anote todo lo que está haciendo o lo que en su momento recuerda que tiene que hacer, pero él se ve tan afanado y tan angustiado que no lo hace y simplemente le dice a ella que por favor no lo regañe. Muy expresiva esta escena, se ve la incomprensión de lo que está pasando de una mujer, de su esposa, y la alteración del sujeto que presenta emociones pero que no sabe qué está ocurriendo. También ha ocurrido en el caso de Lenny en muchas ocasiones. Entonces, para finalizar y tratando de recopilar, lo que se nos ha pedido es que hagamos un análisis de los trastornos de memoria que ocurren en Memento. Para ello yo quise realizar más bien dos posturas de las cuales podemos tener o acogernos para el análisis de esta película. Entonces, en conclusión, la primera puede ser una amnesia anterógrada causada por un trauma craneoencefálico ocurrido tras la violación y el atraco y la muerte de su esposa. Como vemos en una escena, su cabeza dio contra un vidrio y hubo lo que se llama golpe contra golpe dentro del cráneo y en la parte del encéfalo de nuestro protagonista, ocasionando el daño de una memoria episódica, una memoria semántica, es decir, una memoria declarativa, y ocasionando también, o a su vez, que nuestro personaje tuviera la información de que solamente tenía una alteración en su memoria a corto plazo, contándole a muchas personas lo que ocurría. Lo que nos deja también con mucha inquietud, porque, por ejemplo, preguntas como ¿por qué sabía dónde estaba parqueado su carro? ¿Por qué sabía hacia dónde tenía que ir o conocía también las direcciones? Entonces nos deja un poco inquietos. Por ejemplo, su hostal, él no acostumbraba, según la película, a dormir en este lugar, pero él sabía con perfección llegar ahí solamente con una foto. Entonces es un poco inquietante algunas preguntas que nos podemos elaborar ante esta película que nos dicen, bueno, tal vez amnesia anterior no era. Entonces tenemos el segundo supuesto que posiblemente hubiese sido un estrés postraumático tras la escena que es reprimida, como lo dice, o a quien citamos nuestro psicólogo, que es reprimida por cuestión de que él fue el mismo que ocasionó la muerte, aparentemente, o el estado en coma, de su esposa, quien no fue capaz de comprender la situación por la que estaba atravesando el protagonista, recreada en el anti-yo, que podemos llamarlo así, o que se puede denominar Sammy. Tras historia que es contada a blanco y negro, y la historia que en realidad vive el sujeto, o bueno, que se basa en la realidad del sujeto, la historia que está a color. Muchísimas gracias, es un pequeño análisis que podemos hacer de Memento. Cabe ahondar muchísimo más porque hay muchos apartados que pueden entrar para hacer un gran análisis,
pero quise en realidad plasmar que tal vez no solamente era una alteración en su memoria o un trastorno de memoria como se plantea en el principio, sino que tal vez puede ser otra serie de indicaciones que pudieron causar el estado de Leonard o nuestro protagonista. Muchísimas gracias, espero que esté muy bien. Gracias, hasta luego.